Beneficiarios del proyecto El IDEMA, vuelve al pueblo. Atención Colombia, ¿sabías que se revive el IDEMA? ¿Y qué es el IDEMA? El IDEMA era una entidad que existía hace mucho tiempo acá en Colombia. Esta entidad compraba las cosechas, las pagaba a precios justos. De igual manera existían las tiendas IDEMA, donde se podían comprar la comida a un precio mucho menor al que se compraba en otras partes. Con el paso de los tiempos, la corrupción que nunca falta en Colombia, acabaron con esta entidad. Desde ahí se acaba el IDEMA y comenzó también el campo a acabarse. La demora es que se acaba el IDEMA y el campo comenzó a tener su deterioro como el que vemos en la actualidad. El gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro quiere revivir esta entidad y lo hizo en un evento multitudinario adivinen en qué departamento. Lo hizo en Córdoba. Y de ahí se creará una de las primeras plantas. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? También se habló de la constituyente. También se habló donde será una asamblea nacional constituyente que propone el señor presidente de la República. Lo leeré en la cajita de comentarios qué opinan sobre esto. Sigan viendo el video hasta el final. Y no olviden, recuerden, yo soy el pueblo al poder. Ni un paso atrás, siempre adelante. Ay, María, pues mi hijo. Parte, yo le pido al gobierno del cambio que nos ayude, más que todo a los campesinos, que lo elegimos presidente, como unos berracos. Ese es el presidente que necesitamos nosotros los campesinos, que nos ayude en proyectos, en banco de maquinaria verde, que la necesitamos. Se puede reelegir el señor presidente, porque le vamos a dar el cambio a Colombia, que sí podemos reelegirlo como le hizo el señor aquel. También podemos reelegirlos. ¿Por qué no? Y será nuestro presidente, y lo sigue siendo, así no haya reelección, será el presidente del campesinado de Colombia. Y Córdoba lo quiere mucho, y esperamos que de la mano de nosotros, hagamos el departamento de Córdoba Beneficiarios del proyecto el único de la costa caribe que tiene todo y merece todo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gallego, por su intervención. Vicepresidente de la República de Colombia y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina. Presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, de aquí de Córdoba. Directores, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional. Gobernador del Departamento de Córdoba, Erasmo Elías Zuleta Bechara. Alcalde del municipio Montería, Hugo Fernando Kerguelén García. Alcaldes municipales de la región que nos acompañan hoy. Mandos regionales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Funcionarios y trabajadores de Almagrario, congresistas de la República hoy presentes, director de la banda folclórica María Varilla de San Pelayo y grupo de danzas Fundación Sinú, Carlos Alberto Rubio Acosta e integrantes, medios de comunicación y en general a todas y todos los aquí presentes. Aunque algo tarde porque venimos de apartado, iniciando un gobierno con todo el gabinete, que aquí también se hace presente durante una semana completa
todo el gabinete recorriendo el occidente del Caribe. Partimos de Apartadó, del Urabá, ahora tendremos hoy y mañana el sur de Córdoba, pasamos a La Mojana, Tolú, después Sucre, después Mompox, Cartagena, y terminamos ahí una semana de gobierno en el territorio, con el pueblo, con la comunidad, que ya es el inicio de lo que he denominado desatar un poder constituyente en Colombia. Estos días han sido un poco de histeria, de prejuicios que han aparecido en redes, en medios de comunicación. Traté de dar claridad a través de una entrevista esta mañana de qué significa eso. Sin embargo, encuentro al Congreso, al presidente del Congreso de la República, que al parecer no leyó la entrevista, suele suceder, diciendo una serie de cosas que realmente nos alejan completamente de la realidad. Que si las armas van contra el Congreso, dijo. Esa es la peor de todas las cosas que oí, porque en general, ayer, antes de ayer, lo que decían muchos opinadores era, por una parte, que es muy difícil hacer el proceso constituyente. Pues obvio que es difícil. Esto no se hace todos los días. Tiene dificultades. Cuando se hizo el proceso constituyente del 91, del cual fuimos protagonistas antes y después. Antes, porque ese es el fruto del acuerdo de paz del M-19 con el gobierno de Virgilio Barco, después que el Congreso de la República del entonces, tomado por la mafia del narcotráfico, hundió el acuerdo de paz en el Congreso, que era un proyecto de ley, en ese entonces una reforma constitucional, un referéndum. El gobierno del entonces tuvo que retirar el proyecto, se hundió, y se hundió el proyecto. La paz, creímos nosotros, allí tomamos una decisión audaz. La audacia en esto funciona, sobre todo en Colombia, y a pesar de que no había posibilidades jurídicas de estar en Bogotá, porque nos perseguían, etcétera, Carlos Pizarro decidió ir a Bogotá. Nos fuimos a Bogotá. Nos podían haber capturado, pero el poder popular, desatado a partir de la esperanza de la paz, de la que ya éramos portadores, nos protegió. La norma diría que teníamos que ir a la cárcel. La realidad política, el pueblo ya vuelto constituyente, nos protegió. Y terminó en un acuerdo, se rehizo de hecho en una oficina del Palacio de Nariño, hoy me mostraron cuál, en donde llegó Pizarro con su sombrero, fue casi lo último que hizo, y hizo el acuerdo de paz entre el M-19 y el gobierno sin mayores esperpentos. El que definitivamente quedó son 3 párrafos de una hoja tamaño carta, en cuyo párrafo central dice que se convoca a la nación a un proceso y a una Asamblea Nacional Constituyente. A él lo mataron como a la semana siguiente, pero el proceso constituyente se hizo y arrojó la Constitución del 91, y además nosotros ganamos las elecciones. Es decir, nosotros como grupo mayoritario relativo somos corresponsables de primera línea de la Constitución que nos rige. Nuestra lucha sirvió para eso. Incluso aquí tengo que recordar a un amigo que en ese entonces me acompañaba. Salimos de aquí de Ciénaga de Oro, jovencísimos, enamorados. Él sabía tocar la guitarra y hacer poesías. Yo medio aprendí, entonces parte de mis discursos los hago a partir de ese aprendizaje. Se llamaba Hernán Lora.
Lo despedazaron en la vía entre Bogotá y La Mesa, el DAS. Y a mí me tocó recoger su cadáver quemado y torturado, meterlo en un féretro y ponerlo como si fuera carga en un avión que venía a Montería. Aquí llegó al aeropuerto y lo enterró su pueblo. Y está enterrado en el cementerio de Ciénaga de Oro. Hernán Lora Mendoza, poeta, un hombre profundamente brillante, que todavía recuerdo y me sorprende en su inteligencia. Un líder juvenil del departamento, como tantos, y tantos en todo el Caribe y en toda Colombia, que hombres y mujeres, muchachos en general y muchachas, pues los mataron. Esa época nosotros queremos pasarla afuera. Por tanto, el presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso de la República. Congreso de la República, como el presidente de la República, somos, igual que el Poder Judicial, poderes constituidos, es decir, secundarios, subordinados a un poder más grande que en toda democracia, y así lo dice nuestra Constitución del 91, es el pueblo. Cuando en el himno nacional decimos el pueblo es el soberano, claro, lo repetimos tantas y tantas veces en nuestra vida que ya es un sirirí, pero no le ponemos cuidado a lo que dice. Lo que dice el himno nacional es el pueblo es el soberano. Nuestra lucha por construir una república de jóvenes, muchachos y muchachas también de hace 2 siglos, pues era esa, que no era el rey el soberano, que era el pueblo. Eso se llama la lucha democrática del mundo. Del mundo. Y ahora se nos olvida. Nosotros somos hijos e hijas de esa lucha. El pueblo es el soberano, está escrito en nuestra Constitución en su artículo 1. Todo poder deriva de la soberanía popular, dice. Entonces, ¿por qué tanta amargura ahora si el presidente de la República de Colombia, poder constituido, quiere que el pueblo se declare en poder constituyente? Eso no lo hago yo por mi voluntad, yo solo quiero, pido, solicito, porque el que se determina como constituyente es el pueblo mismo. Si eso pasa y ya estamos en modo constituyente, si esa fuerza popular decide ser soberana, como dice la Constitución, es decir, constituyente, un pueblo que decide, los poderes constituidos, las armas de la nación, el presidente de la República y los demás poderes, debemos subordinarnos al constituyente. Las armas de la nación no van a apuntar al Congreso, nada, por Dios, yo soy un demócrata. Las armas de la nación están al servicio del poder constituyente del pueblo. Aquí hemos iniciado ese proceso. ¿Cuándo terminará? ¿Logrará la población colombiana coger? Propuse 8 temas, está abierta la discusión. 8 temas que he considerado, haciendo un balance entre el 91 y hoy, ¿no?, de mis vicisitudes coyunturales de estos días. El prejuicio, hay un dicho que dice: el ladrón juzga por su condición. Entonces ayer se expresó el prejuicio, el ladrón juzga por su condición, y dijeron: no, es que se va a reelegir. Se reeligieron ellos, nosotros no. Que no, que es que
se va a volver dictador. Dictadores ellos, nosotros no, nosotros somos demócratas. Que es que queremos cambiar la Constitución del 91, no, si nosotros la hicimos. Nosotros hicimos la Constitución del 91. Pero la Constitución del 91 fue contrarreformada en dos temas fundamentales. Que la educación pública iba a ser la prioridad de la inversión del Estado colombiano, eso lo quitaron. Y es una lamentable decisión. Y que los mecanismos de hacer una reforma agraria que estaba en la Constitución, también las quitaron. Nos quedamos sin educación pública y sin reforma agraria. Eso hay que reconstituirlo. Dos, hay una serie de temas que han aparecido, no me voy a prolongar ahora porque venimos a hablar de otro tema, pero hay una serie de temas, de hechos que están impidiendo el desarrollo de la sociedad colombiana, lo detienen, lo hacen echar para atrás, nos meten en un abismo a veces sanguinario, porque la respuesta a la Constitución del 91, en el año 91, fue la gobernanza paramilitar. Y este tema hay que charlarlo porque ya es una verdad judicial. Colombia no se rigió por el Estado Social de Derecho que quiso proclamar la Constitución del 91, sino por una gobernanza paramilitar que dejó 100.000 colombianos y colombianas asesinadas. Un genocidio. Y Córdoba fue víctima de eso. Y entonces lo que hemos tenido es una gobernanza paramilitar. Y lo que Álvaro Gómez Hurtado, que recojo sus palabras, yo lo conocí personalmente al final, pero me parecen exactas, es que el Estado Social de Derecho que proponía la Constitución del 91 y que aún en la norma está escrito, fue reemplazado por un régimen de corrupción. Álvaro Gómez Hurtado decía que había que derribar el régimen de corrupción. Él era conservador, godo, no de izquierdas, pero yo recojo la bandera de Álvaro Gómez. Hay que derribar el régimen de corrupción. Y eso lo hace el pueblo. Desgraciadamente, y lo he visto yo personalmente, el Estado colombiano ha sido saqueado, robado. El pueblo colombiano ha sido expoliado en estas 3 décadas y nos han llevado a un marasmo de violencia del que luchamos por salir. Eso amerita entonces que el pueblo se convoque en constituyente, porque hay que solucionar esos problemas, no los míos, no los de mi relación con el Congreso de la República, eso le pasa a todo gobierno, sino los problemas fundamentales que no permiten el crecimiento y la vida de la sociedad colombiana. Y dejo aquí un poco, como respuesta un poco a las inquietudes de esta mañana, porque entramos a este tema concreto que es la agricultura, la agroindustria, su papel en Córdoba, cómo podemos construir aquí una alianza, en el fondo política, social, para que ese que es el eje fundamental del que vive la mayor parte de la sociedad cordobesa pueda desarrollarse a plenitud y con una visión democrática y en paz. La estadística esta mañana, yo apenas la he leído por redes, la ministra no ha tenido oportunidad de mostrármela bien, del DANE. Trae un dato, claro, eso no va a ser en la primera página, pero debería ser excepcional. Hay unos datos de crecimiento económico del primer mes, hay que esperar el trimestre, que ya sería mejor, pero el primer mes, enero de este año, en la propuesta que el gobierno y yo como candidato presidencial le propuse a Colombia, que es cambiar el modelo económico que tenemos porque se fundió, no es porque yo no lo quiera, por capricho, se fundió.
que es sacar carbón de la Guajira, a propósito, ¿cierto? Acabar con sus aguas, y miren las consecuencias. Sacar eso a la lata, a las grandes industrias del mundo, y vivir de eso y del petróleo. Ambos son lo mismo, es la misma fórmula química. Carbón y petróleo es la misma cosa, uno líquido y otro sólido. Se llama combustibles fósiles. El mundo no quiere más los combustibles fósiles por una razón fundamental. En la atmósfera cambian el clima, lo estamos viviendo, y acaba la vida. Es decir, un veneno mortal. Mortal, tan mortal, que no mata a una persona, como los demás venenos. El que consume eso se muere. No, este mata toda la vida en el planeta, el peor veneno de la existencia. Bueno, pues la humanidad no es tonta, dice, nos vamos de ahí. Eso implica una serie y complejidad de cambios en el mundo, pero nos da a nosotros un dato: no podemos seguir viviendo del petróleo y del carbón. Ya las divisas por esos dos recursos se redujeron bastante. Quizás coyunturalmente resople alguno, pero va a acabarse. Y entonces, ¿de qué vamos a vivir si hace 50 años que vivimos es del carbón y del petróleo? Y abandonamos los campos. Los campos quedaron fue ensangrentados y solitarios. Abandonamos la industria. Abandonamos la producción, siendo nosotros hijos de labriegos, o sea, gente del trabajo. Abandonamos el café de esas zonas andinas, de lo que habíamos vivido casi un siglo antes. Lo abandonamos. Esas zonas cafeteras dan tristeza. Incluso el café se desplazó, fue al sur, a regiones todavía más pobres que lo que era la antigua zona cafetera. Y empezamos a vivir de la renta, no del trabajo. La renta por vender carbón a alto precio, entonces nos sentíamos ricos, o petróleo, o cocaína. Y en eso se convirtió nuestra economía, y hoy eso se muere. Se muere tanto el carbón, se muere tanto el petróleo, y se muere tanto la cocaína. Entonces, ¿de qué vivimos? Pues llegó el momento de un cambio. Por eso estamos aquí, por eso nos eligieron. Por eso pasó que por primera vez en la historia de Colombia un gobierno de izquierda hubiera sido elegido. Nosotros nos mataban, nos perseguían. Mire dónde quedó mi pobre amigo en Lora. Pero entonces ahora yo termino ahí de la esquina esa de donde era la iglesia de Ciénaga de Oro, que era una esquinita con unos escalones. Ahí se sentaba una vaina que se llamaba el Hockley, Juventudes Cristianas, a tocar guitarra. Y ahí yo me sentaba y de ahí él fue a parar a una tumba en Ciénaga de Oro, y yo a la presidencia de la República, saliendo del mismo origen. Pues eso no es por nada, eso no es porque sí, por una moda, por una espuma, dije en Cali. Nosotros no somos espuma. Si ha llegado este momento es para algo, y ese algo se llama cambio. Y el objetivo de ese cambio se llama más democracia, más justicia social y paz. Y en eso estamos. Entonces, agricultura en Córdoba y en el país. Si no nos sirve ya el carbón, el petróleo y la cocaína, que es clandestina e ilegal y nos ha traído un poco de muertos, si no sirve eso, ¿por qué lo reemplazamos? Pues por producir el campo, por trabajar en la industria y por aprovechar la belleza de este país atrayendo turistas. Ahí está un núcleo duro de reemplazo. Entonces ya no podemos vivir de la renta, de las platas que le llegaban al país a través de esos tres productos que mencioné, sino que tenemos que vivir del trabajo, de la producción. Eso no es extraño para nosotros, porque nosotros lo hacíamos antes. Se volvió, por ejemplo, un poco extraño en Venezuela, porque ellos llevan un siglo y pico viviendo del petróleo y se les olvidó cultivar la tierra.
De ahí parte de los problemas de esa sociedad. Pero nosotros tenemos una ventaja. Nosotros somos hijos de la gente del trabajo. No vivimos de la renta. Es más, a la mayoría de los colombianos y colombianas no les gusta vivir de la renta, sino que les gusta trabajar. Esa cultura hay que reconstruirla en el siglo XXI y el mundo obviamente ha cambiado. Ya no necesitamos el asadón y la fuerza muscular del campesino encorvándose con el asadón para arrancarle alimentación a la tierra. Ahora es eso. Incluso eso ahora se maneja con computadores, así como los carros con GPS. Y el surco sale derecho y hasta el tractor puede ir solo, sin el conductor. Los problemas de la economía del siglo XXI. Y sale tan derecho que entonces todo se mecaniza. Claro, ¿y en dónde queda la gente que trabaja?, diría uno. Aquí lo que estamos entregando entonces no es cualquier tontería. Este es, en realidad, digamos, un cambio completo de chip alrededor de la economía nacional. Aquí estamos haciendo eso. No es simplemente que pasamos de entregar créditos de 3 millones, de 4 millones, que llaman microcréditos, a un señor o una señora tendera, sino que es entregar volúmenes de crédito. Eso los economistas le llaman reasignar los recursos para que financien el cambio del modelo económico de Colombia. Entonces, si entregamos 5.000 millones, no 3, a una asociación cooperativa campesina para producir alimentos, estamos cambiando completamente el modelo económico de Colombia. No le estamos entregando 5.000 millones al grupo poderoso de la economía. Le estamos entregando 5.000 millones a unas campesinas y a unos campesinos para que progresen, vivan mejor y nos ayuden a alimentar. El gobernador, usted mencionó en su discurso, yo coincido con todo lo que usted dijo, debería estar aquí en las fuerzas del cambio. Pero dice usted, ya está. Es un periplo, no crea, de unas generaciones aquí en Córdoba, pero usted dice hay inseguridad alimentaria en un departamento tan rico en cultura agraria, en tierra, en agua, etcétera. ¿Por qué hay inseguridad alimentaria? Esto mismo sucede en el Cesar, lo acabo de escuchar, en el Urabá. En el Urabá acaban de decirnos lo mismo, en Apartadó. Entonces, teniendo con qué aguantamos hambre. ¿Qué es lo que sucede en esa distancia entre el tener con qué y estar aguantando hambre? Un problema de ineficiencia de nuestra manera de organizarnos alrededor de la economía y de la política. No es problema de la tierra. ¿Qué es, hermanos? Que los que producen alimentos en Colombia son los y las campesinas. Hay excepciones, obvio, pero en general quien produce la alimentación que consume el pueblo colombiano es el campesinado de Colombia. ¿Y qué se ha hecho con el campesinado de Colombia? Lo han matado, lo han expulsado, desalojado de millones de hectáreas, en otras regiones lo han fumigado. El 25% de las cárceles está llena de campesinos y campesinas que no tuvieron otra oportunidad que cultivar hoja de coca por allá en esas regiones. ¿Qué hemos hecho con el campesinado, que es la base social que produce la alimentación del pueblo colombiano? Hemos producido una irracionalidad, matar lo que nos da de comer, por estar viviendo de la renta del petróleo y del carbón y de la cocaína, y de un pensamiento feudal, que es creerse uno poderoso por tener tierra sin cultivarla. Eso es un pensamiento premoderno, feudal, de la Edad Media en Europa.
pero que tenemos aquí en Colombia en el siglo XXI. Eso hay que superarlo, porque si no, no nos desarrollamos, no nos industrializamos, no vamos hacia adelante. En el siglo con sus problemas, porque todo tiene sus problemas. Si la tierra no produce, no hay industria. Y tenemos tierra. Y Córdoba tiene mucha tierra, pero no está produciendo en los niveles que podría producir. Córdoba tiene unas vanguardias productivas en la tierra. Los alrededores de Cereté, a mí siempre me daban envidia cuando iba en el jeepcito eso que lo llevaba uno colgado. Recibir su dinero.